Parece que ya estamos en vivo. Ya. Bueno, pues buenas noches a todos, a todas, a todos. Qué gusto estar con ustedes otra vez acá en los miércoles culturales de la Biblioteca Ambulante. Y bueno, pues les damos la bienvenida al espacio. Ya pues hemos repetido que los miércoles culturales es un espacio virtual de la Biblioteca Ambulante donde pues normalmente estamos hablando de todos los temas que se nos atraviesen en el camino y que tengan que ver justo con el cultivo de la vida, que es como nosotros concebimos y nosotras acá a esto que luego le nombran cultura. Entonces, como todo cabe en la cultura, porque es una forma de vivir, pues así cabe el tema de hoy, que hemos decidido hacerlo un puentecito para este mes de marzo que viene. De hecho, toda esta semana hemos estado teniendo actividades justo como puente para el mes de marzo, que vamos a tener una programación de mujeres súper bonita. Y entonces, como parte de este puente, tenemos también este tema tan importante e interesante y que tiene que ver con el cultivo de la vida y con la cultura del pueblo purépecha y sobre todo de nosotras las mujeres acá, es la participación política de las mujeres. Y bueno, ahora nos acompaña acá perdón, yo ando en los apellidos primero como si estuviera pasando ahorita. Paz, nuestra querida Paz Chávez, que ha hecho pues un trabajo bien bonito de investigación acá con las compañeras Purépecha y con otras compañeras de otro grupo que también ella nos va a comentar ahorita. Y bueno, también está acompañándonos en esta ocasión la compañera Alondra Velázquez, que es quien va a estar moderando el espacio el día de hoy y que también te agradecemos un montón, Alo, tu disposición, tu disponibilidad y además, pues también comentar que Alo también está como trabajando el tema de la participación política, entonces me parece que esta Vina está muy chida y que esperemos que justo eh, podamos tener un montón de cosas bien bonitas para pensar, para reflexionar y para también ir como conociendo de lo que está sucediendo en nuestros territorios por nosotras. Y bueno, pues ya no voy a tomar más tiempo, te dejo la palabra, Alo, muchas gracias, bienvenidas todas y pues aquí andamos. Muchas gracias, Dey. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan aquí por Zoom y también de manera virtual en Facebook. Estamos muy felices de poder compartir hoy con María de la Paz Chávez, con esta investigación tan bonita que ha realizado sobre la participación política de las mujeres purépecha y pues en la cual nos va a platicar qué fue lo que ha encontrado en su investigación, pero pues también un poquito cómo podríamos incentivar o seguir participando más en estos espacios. Y pues bueno, sin más, vamos a comenzar. Ella es María de la Paz Chávez Vargas, mujer purépecha, le gusta transportarse mucho en bici. Desde hace varios años reside en Ciudad de México, cuando se fue a estudiar la licenciatura en estudios latinoamericanos en la UNAM. Es maestra en asuntos públicos y doctora en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, es especialista en estadística aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Y actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en la Flaxo. Bueno, Paz, pues gracias por ser una referente también para todas nosotras, una gran fuente de inspiración. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿cuáles son los obstáculos de la participación política de las mujeres purépecha? Y bueno, te dejo la palabra. Hola, Alondra, muchas gracias. Hola, Daisy, Lidia y a quienes nos están viendo por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la biblioteca, a Daisy por este espacio que creo que es de suma importancia, este y otros espacios que tiene la biblioteca. Los valoro yo mucho y admiro el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás. Y bueno, pues sí, vamos con las preguntas.
¿Qué obstáculos hay en la participación de las mujeres purépecha? Voy a poner una presentación solo para que podamos ver algunas, es una infografía, unas imágenes. Ahí ya se ve la presentación, ¿sí? No sé si se esté viendo también en la transmisión, ¿se verá? ¿Sí? Ajá, ahí está. Eh, Bueno, me gustaría señalar que esto que voy a presentar aquí son algunas estadísticas tomadas de la tesis, de la investigación de tesis que realicé sobre participación política de mujeres indígenas en distintos contextos de autonomía comunitaria y en los casos de Ciudad de México y de Cheranqueri. En esto que les voy a presentar yo aquí solo atañe a los resultados de Cherán, a todo lo que platicamos en entrevistas, a todo lo que salió a partir de encuestas que realizamos en Cherán sobre participación política. Y justo pues respondiendo a esta primera pregunta, Alondra, sobre qué obstáculos enfrentamos las mujeres cuando participamos políticamente. Pues hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos, se mencionaban muchos, pero se pueden resumir como en estas categorías que pongo acá, ¿no? Ahí, por ejemplo, se habla de machismo, de diversas violencias de género, de violencia en las comunidades y hacia las comunidades, por ejemplo, narcotráfico, droga o criminalización para los defensores o defensoras de derechos humanos o de la tierra, exclusión, desigualdad, discriminación. A grandes rasgos, esos son algunos de los obstáculos más mencionados, ¿no? Pero fíjense, hay veces que no dimensionamos algunos detalles, como por ejemplo, muchas decían es que cuando alguien participa, se crean chismes y rumores sobre esa mujer que está participando, ¿no? Y fíjense, en esta gráfica podemos ver que esto que se ve en azul, de este color morado, no sé si creo que no se ve el mouse, pero es azul turquesa, morado y más oscuro, como púrpura, representa el 90% de las mujeres que dijeron que cuando una mujer participa políticamente, a veces, casi siempre o siempre es señalada, criticada o se generan chismes sobre ella. O sea, cuando una mujer participa, es casi seguro que van a hablar mal de ella, no se va a generar chismes, lo que no sí ocurre también con los hombres, pero no tan frecuentemente con las mujeres. También muchas mencionaron que se les suele tratar mejor a los hombres. Casi tres cuartas partes de las mujeres dijeron que en la comunidad los hombres son tratados con más respeto que las mujeres, a veces, casi siempre o siempre, que son estas últimas tres columnas de hasta la derecha. Dijeron, pues sí, se les suele tratar mejor a los hombres, ¿no? O por acá, 96, imagínense, 96 de cada 100 mujeres dijeron que en comparación con los hombres, las mujeres trabajan más en los quehaceres de la casa, a veces casi siempre o siempre. Y decimos, bueno, podemos pensar, ¿y esto por qué es un obstáculo, no? Pues porque genera una doble o triple carga de trabajo que ya muchos conocemos para las mujeres, ¿no? Si una mujer quiere participar políticamente, pues no solamente participa políticamente, sino tiene que trabajar en la casa, hacer las labores de la casa. Y si tiene un trabajo, digamos, formal, también tiene que realizar ese trabajo. Es doble o triple carga de trabajo, ¿no? Y eso es un impedimento que muchas veces obstaculiza la participación de las mujeres. Y otros obstáculos, algunas violencias, fíjense, más del 40%, lo que está más oscuro, donde dice a veces, aquí no, en medio de a veces y siempre es casi siempre, entre a veces, casi siempre o siempre, suman el 40% de las mujeres que dijeron que se han sentido humilladas, menospreciadas o devaluadas. Y también podemos pensar, bueno, ¿y esto qué, no? Pero en las entrevistas, muchas personas, muchas mujeres, pues me compartían, ¿no? Que no las tomaban en cuenta, que las humillaban. Entonces, si estamos hablando de participación política, normalmente cuando les preguntamos a los hombres, bueno, ¿cuál es un obstáculo? No saldría algo así en una entrevista, ¿no? Los hombres no suelen decir, es que me siento humillado, me siento menospreciado, pero era una constante en las mujeres y fíjense, o sea, casi, o sea, no la mitad, pero 40% se ha sentido, a veces casi siempre o siempre, humilladas, menospreciadas y devaluadas.
También 37%, casi 40% de las mujeres dijeron que es lo que está más oscuro en la gráfica de la derecha, los tres colores más oscuros, dijeron que su pareja o algún hombre de la familia les ha gritado feo, las ha insultado o les ha dejado hablar, a veces, casi siempre o siempre. Entonces, esto nos da, voy a dejar de presentar un poquito, eh, nos da una idea de qué obstáculos enfrentamos las mujeres en comparación con los hombres cuando queremos participar políticamente. Eh, y creo que es muy importante que cuando hablamos de participación política tengamos en cuenta estos contextos, no solo de los obstáculos en cuanto a violencia de género, por ejemplo, sino también, como lo dije yo, de narcotráfico en las comunidades, de criminalización de los defensores de derechos, de las diversas violencias cotidianas, ¿no? Tanto comunitarias como intrafamiliares, porque si nosotros queremos hablar de participación y obviamos eso, que es algo que no es un contexto tan común, no digo que no ocurra, pero no es tan común en los hombres como en las mujeres, pues nos perdemos de una gran parte de esta fotografía y dejamos afuera muchas cosas que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Vuelvo a compartir nuevamente, continuando, por acá, otros de los obstáculos. 51% de las mujeres, o sea, más de la mitad de las mujeres dijeron ahí en Cherán que dependen económicamente algo, mucho o muchísimo de su pareja o familia. Y esto también es una limitante. Por ejemplo, acá en Ciudad, yo actualmente estoy residiendo en Ciudad de México y también, como les dije, hice este estudio con mujeres de diferentes comunidades, mazahuas, mazatecas, triquis, purépechas, de varias comunidades que habitamos acá en la Ciudad de México y no dependen tanto económicamente de su pareja o familia como sí en Michoacán. Y eso es un factor también que incide en la participación política de las mujeres, esa libertad o independencia económica. Y por acá a la derecha, pues algo que no es exclusivo de las comunidades indígenas, por supuesto, solo es una más de las estadísticas que pongo por acá, que resultó de la encuesta. El 15%, alrededor del 15% de las mujeres dijeron que cuando su pareja o algún familiar o hombre toma mucho alcohol, a veces, casi siempre o siempre, las han golpeado, ¿no? Todo esto pues abona como obstáculos a la participación política. Y finalmente dos cosas que me gustaría mencionar pues son la discriminación y la violencia institucional. Esto en Cherán no, o sea, afortunadamente más de tres cuartas partes de las mujeres dijeron que nunca o casi nunca se han sentido discriminadas por su apariencia o lengua. Aún así, hay veintitantos, 22, 23% de mujeres que sí se han sentido discriminadas a veces, casi siempre o siempre por su lengua, por su apariencia, y eso es importante. Pero digo, afortunadamente no es tan alto como otros lugares, y aquí quiero hacer como, marcar como una diferencia, ¿no? Acá en Ciudad de México es un contexto muy diferente y por eso creo que es muy importante poner atención a las diferencias de contextos. La discriminación como obstáculo sí juega un papel mucho más importante en la Ciudad de México porque acá somos minoría. El porcentaje de personas que pertenecemos a comunidades indígenas es relativamente muy bajo en comparación, bueno, como en Cherán. Y entonces, además, habitamos pues en un contexto totalmente urbano citadino con otras 10 millones de personas aquí en la ciudad, donde muchas sí discriminan a las comunidades indígenas y ese es un obstáculo importante acá en la Ciudad de México. Repito, 77% allá no se sienten discriminadas o nunca se han sentido casi nunca, pero sí existe todavía más de un 20% que ha sentido alguna discriminación. Y también de violencia institucional, 3 de cada 10 mujeres dijeron que a veces, casi siempre o siempre, las han tratado mal personas que trabajan en el gobierno, en la policía o en los lugares donde van a hacer trámites, donde se supone que son funcionarios o funcionarias que tienen que tener una atención igualitaria para todos, con perspectiva de género, y no es así.
Entonces, si para hacer un trámite son tratadas mal, pues pocas ganas nos quedan de lanzarnos a ocupar espacios como esos, ¿no? Entonces, bueno, y también debo decir que acá, en comparación con Ciudad de México, en Cherán, es más bajo el porcentaje de mujeres que dice que no ha sufrido violencia institucional. Acá muchas comunidades indígenas están en relativo constante contacto con ciertas instituciones de gobierno, porque bueno, pues o sea, en Cherán no está, por ejemplo, acá está el INPI, ¿no? La sede del INPI, está la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, aquí en la misma Ciudad de México, entonces hay como un contacto mucho más cercano con las instituciones y por eso también hay o con las alcaldías, por ejemplo, pues sí, con las personas que trabajan en las alcaldías y registran mucho mayor violencia, percepción de violencia institucional. Entonces, creo que hasta aquí voy a dejar de compartir. No sé si tengas alguna pregunta, Alondra, al respecto, o si quieras que pasar otra pregunta, o alguien de los que están conectados, conectadas. Muchas gracias, Paz. Sí, pues si alguien de las personas que está conectadas, ya sea aquí en Zoom o por Facebook, tuviera alguna pregunta, pues aquí la podemos ir compartiendo a la compañera Paz. Porque, bueno, justo lo que mencionas de estos obstáculos que no solamente son al interior de nuestras comunidades, sino también al exterior de las comunidades, pues es esta parte que se duplica, ¿no? Al momento de que una mujer quiera participar políticamente. Justo lo que mencionas también de cómo el chisme afecta la imagen y la percepción además que se tiene después sobre una mujer que quiera participar en el espacio público, digámoslo así, y cómo pues esto puede afectar, y no solo afecta a la mujer, sino que también afecta a toda una familia, porque pues recordemos, ¿no? Pues en comunidad no somos solamente nosotras, sino somos nosotras y nuestras familias. Entonces, pasan todas estas violencias además de nosotras, también hacia cuestionamientos que pueden venir desde nuestras familias o hacia inclusive desánimos, ¿no? De es que te dije que no lo hicieras, que para qué te estabas en ese espacio, y también otras cuestiones que mencionas como la seguridad, que pues no sabemos a qué nos estamos enfrentando al participar. Y bueno, ya una vez llegando al cargo, ya eso es otro tema que también resulta muy complejo. Lo que mencionas, igual de esta percepción que se tiene de que tal vez los hombres pueden ejercer o llevar a cabo una mejor participación que las mujeres y pues que vemos que no es así, ¿no? O sea, las mujeres han sido las grandes iniciadoras de muchas luchas al interior de los pueblos, de las comunidades, son las que han estado al frente. Entonces, pues sí, a pesar de eso, seguimos teniendo como este obstáculo, ¿no? Y bueno, pues para pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que nos contaras en qué estamos participando las mujeres purépecha. ¿En qué estamos participando, Alondra? Pues en un montón de cosas. Y justo pensarnos desde nuestros propios contextos y desde los obstáculos que enfrentamos es muy importante para responder esta pregunta. Hasta hace algunas décadas, la participación política se veía de forma muy reducida, se definía de forma muy reducida, ¿no? Y actualmente muchas veces se le sigue viendo como, por ejemplo, participar ocupando cargos de elección popular, ¿no? Siendo diputados, senadoras, ocupando algún cargo en la función pública, ¿no? Y mucha literatura o mucho de lo que se escribe sobre participación política de mujeres indígenas hasta hace relativamente poco tiempo se enfocaba en esos espacios, ¿no? Y se decía, pues, que no estamos llegando a esos espacios por muchas razones, entre otras los obstáculos que hemos mencionado, ¿no? Una respuesta a ello son las acciones afirmativas, por ejemplo, o no sé, desde cuotas de género en ciertos espacios, ¿no? De toma de decisión, la paridad, que están muy bien, son necesarias, son medidas que se
piensan las medidas, las acciones afirmativas son medidas que se piensan como transitorias para justo, digamos, tener un piso relativamente parejo ante este contexto de desigualdades. Pero creo que hasta hace poco era una mirada muy reducida de lo que es la participación política. Y en primer lugar, por una gran razón, ¿no? La participación política en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas, pues no se reduce a los cargos de elección popular o por partidos políticos. Y el caso muy claro es el de Cherán, ¿no? Que cambiaron para tener su propia estructura de gobierno, y ya no están los partidos políticos ahí adentro. eh, Tienen sus propios consejos, una organización totalmente distinta después del levantamiento y todo este proceso que han llevado, y también muchas otras comunidades ya de la región purépecha, de las regiones purépecha. Entonces, pues no solo existen los cargos por partidos políticos, sino también todo un sistema o toda una estructura de gobierno por parte de los sistemas normativos indígenas, ¿no? Pero aparte de eso, existen también otras formas de participación, y déjame otra vez compartir la pantalla para presentarles algunas de los resultados. Por acá, ¿en qué estamos participando? Acá les pongo algunos porcentajes. Esto no lo dije, todo esto es basado en la tesis, en la investigación que realizamos sobre participación política. Las preguntas anteriores, estas que les pasaba yo por acá, son resultado, bueno, ahí decía la fuente, con datos en la encuesta sobre participación política. Y esto que les voy a presentar es de entrevistas, son resultados derivados de las entrevistas. Lo que yo hice, rápidamente no lo mencioné, pero primero hice 30 entrevistas en Ciudad de México y en Cherán, o en la región purépecha, y después de las entrevistas, dependiendo o sea, analizando lo que me decían, las categorías que iban saliendo, construí una encuesta sobre participación política basado en la percepción, en la propia definición de participación política que señalaban en las entrevistas. Entonces, justo en las entrevistas, en los espacios de participación que se mencionaron, eran a grandes rasgos estos. Fíjate, en primer lugar están los cargos de elección popular y función pública. Bueno, no en primer lugar, sino lo primero que tengo por acá, cargos de elección popular y función pública, que es de lo que más se habla, de las acciones afirmativas, de lo que siempre se dice que no, que necesitamos ocupar más espacios, pero es poco mencionado en las entrevistas. O sea, se mencionaba muy poco, sí, lo llegan a mencionar, sí, pues hay mujeres que están en cargos de elección, ocupando espacios de toma de decisión, pero se menciona muy poco. También algo que generalmente no se menciona en la literatura, pero que salió en las entrevistas, son acciones colaborativas con el gobierno. Por ejemplo, desde participar en un proyecto proponiéndole al gobierno, o alguna mesa de trabajo para, no sé, o alguna consulta del gobierno federal, o en ese caso de la estructura, ¿no? de gobierno ahí en Cherán. Pero también muy poquito, ¿no? 1%. El voto, que es así como de lo que más se habla, ¿no? Donde más se dice que participamos las mujeres, solo 3% de las menciones de las entrevistas aludían al voto. Y en efecto, ya en las encuestas, este 3% es de lo que se mencionaba en las entrevistas, pero en las encuestas, el 30% en Cherán de las mujeres respondió que nunca o casi nunca vota en elecciones federales o estatales. No pregunté en locales, porque en locales, bueno, el voto a partidos políticos me refiero, es en asambleas para elecciones locales. Aún así, pues la mayoría de las mujeres, perdón, un gran porcentaje de las mujeres, el 30%, no vota para elecciones federales y estatales en Cherán. Esa es otra diferencia con Ciudad de México. En Ciudad de México sí, la mayoría respondió, una gran parte, que sí votaba mucho más que acá en Cherán. Y bueno, y respecto a estas dos primeras porcentajes que puse en las encuestas, resulta pues sí que la mayoría de las mujeres, la gran mayoría, cuando yo les preguntaba que qué tan fácil o difícil sería desempeñar un cargo de elección popular, la mayoría decía que sería difícil o muy difícil para ellas, ¿no?
y prácticamente nadie ocupa, nadie de las encuestadas, un porcentaje muy bajo, jamás había, perdón, un porcentaje muy, muy alto, jamás había trabajado en alguna secretaría, dependencia o institución de gobierno. Eh, y bueno, otra área de participación, pues muchas mujeres van a tomas de edificios, sobre todo acá en Ciudad de México, a marchas, a mítines, plantones, pero igual el porcentaje que mencionan en las entrevistas es muy bajo. También es relativamente bajo, sí participan en marchas y más ahora, últimamente, en los últimos años en Cherán, me platican, ¿no? Que cada vez más mujeres han decidido salir a las calles a diferentes marchas, exigiendo derechos, por diferentes razones, ¿no? Acá en Ciudad de México es mucho más amplia esta participación en marchas, por ejemplo, en mítines, en plantones, pero fíjense que acá en procesos organizativos, es decir, las mujeres participando en organizaciones, en colectivas, colectivos, redes, grupos, cooperativas, asociaciones, ya 17% de las menciones hablan de estos procesos organizativos que por mucho tiempo en la literatura y en los artículos y en los libros no se tomaba en cuenta. O sea, se centraban exclusivamente en la parte de cargos de elección popular y estaba muy poco estudiado lo de los procesos organizativos. Y en estos procesos organizativos, pues hay muchas variantes de participación, o sea, sí, organizaciones, colectivas, redes, ¿de qué? Pues sobre todo de exigencia de derechos, de diferentes derechos, el derecho más exigido o en el que más han participado las mujeres en Cherán es el derecho o más bien la defensa del territorio, ¿no? Participaron en la defensa del territorio. Ya nos decías, Alondra, pues han sido precursoras las mujeres en muchos sentidos y hay un reconocimiento ya muy fuerte del trabajo y de cómo inició todo el levantamiento en 2011 con las mujeres, con los jóvenes, ¿no? Y pues claro, es uno de los temas más importantes, la defensa del territorio allá en Cherán, acá en Ciudad de México, ¿no? También otros temas que se toman, que se exigen son justicia, temas de género, ¿no? Hay muchas colectivas también que abordan pues muchos derechos de género, derechos sexuales, temas de salud, de identidad. Y dos temas que son muy importantes en la Ciudad de México y que en Cherán no lo son, es el comercio y la vivienda, porque son contextos justamente diferentes, los de Cherán y los de Ciudad de México. Acá en Ciudad de México, pues como comunidades que llegamos ya sea primera, segunda o tercera generación, se dedican a muchas cosas, nos dedicamos a muchas cosas, pero muchas personas se dedican al comercio. Entonces, una lucha para la que se organizan muchas mujeres son para el comercio, para tener derecho a la venta, por ejemplo, en espacio público, y también para exigir vivienda, una vivienda digna. Eso es muy bajito ese porcentaje de mujeres que han participado en cuanto a vivienda allá en Cherán. Y bueno, de esto yo dejaría acá como dos reflexiones clave. Uno, pues, ¿cómo definimos la participación política, no? Es algo muy importante para poder justo medir este tipo de cosas que vemos acá. Si nosotros definimos la participación política como cargos de elección popular y función pública, ay, me falta el último, nos vamos a quedar muy cortos de panorama, ¿no? No mencioné el más importante en Cherán, que es el sistema normativo indígena, fue el más mencionado, el 73% de las entrevistas, de las menciones en las entrevistas, mencionaban pues justo trabajar la participación de las mujeres en la estructura de gobierno, en las asambleas ya sea generales o de barrio y en las fogatas, ¿no? Entonces, a pesar de eso, esto fue en las entrevistas, como lo menciono. También, a pesar de que fue lo más mencionado, la gran parte de las mujeres en las encuestas, más del 70% contestó que les sería muy difícil o difícil ser parte de las autoridades comunitarias, ¿no? De la estructura de gobierno. Eh, y más de la mitad menciona tener poco o nada interés en justo ser parte de estas autoridades, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta.
Y bueno, finalmente mencionar que nuestra participación es muy diversa. No solo en Cherán, hay muchas formas de participar políticamente y ya como ya las vimos, sino también con otras comunidades indígenas en el resto del país, ¿no? Pues sí, o en el mundo. Depende mucho de nuestros contextos, cómo estamos participando. Muchas gracias, Paz. Y bueno, sí, nos dejas con dos puntos centrales en los que definitivamente tendremos que seguir reflexionando. Pues primero, ¿qué entendemos por participación política? Que creo que ese es un punto pues bien importante porque pues desde las comunidades vemos que se participa políticamente de otras maneras, pero que claro, esto se puede trasladar también a otro nivel de autonomía comunitaria, como pues es el caso de Ciudad de México. Me parece que de la biblioteca hay una pregunta, adelante. Pues más bien yo sí quería, yo dije que no me iba a aparecer en la pantalla, pero ya me apareció. Yo sí quería, también como comentar que aparte como de esa lista que tiene Paz, y justo lo platicábamos con ella también en algún momento, en ese momento, que, que también pues dependía de cómo se pensara la política, ¿no? Como esta forma a lo mejor quizá de tomar decisiones en diferentes espacios, en diferentes contextos, en diferentes momentos, territorios y demás. Y entonces, si nos basáramos, por ejemplo, en eso, en la toma de decisiones que las mujeres tenemos, pues pareciera que no nos dejan decidir en muchos sentidos, pero implícitamente en nuestras cotidianidades vamos tomando decisiones en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también podríamos pensar que participamos políticamente cuando estamos decidiendo qué comemos en el día, ¿no? O sea, en la familia, cuando estamos decidiendo qué es lo que se va a hacer en las escuelas, o sea, generalmente las que están tomando decisiones en las asambleas de las escuelas son las mujeres, las mamás son las que van, no van los papás casi. También tomamos decisiones en qué se va a hacer para la fiesta o para algún otro evento así, ¿no? O sea, son muchos más espacios que yo creo que también no habría que dejar sueltos, porque yo creo que de esos porcentajes que a lo mejor tienes, Paz, si pusiéramos como el resto de las mujeres, ¿no? O sea, como todas las mujeres, quizá esas participaciones políticas a lo mejor también se van como a estos otros espacios de la cotidianidad, ¿no? Este, y bueno, era como parte como de las reflexiones que hacíamos también en su momento. Y pues nada más era como recordar un poco esa plática y, y también como señalar que la cotidianidad es un momento y es un espacio de participación política en nosotras, ¿no? Nada más, perdón. Sí, definitivamente, Daisy, definitivamente. Eh, sí, de hecho, o sea, no presento aquí, pero justo esa es una de las preguntas que vienen en la encuesta sobre la parte de procesos organizativos. Una pregunta sobre qué tanto participas tú en la organización de fiestas o comidas. Sí, creo que hay dos preguntas. No las incluí aquí, pero definitivamente eso y en la cotidianidad y en el cuidado también, en el sostén, en muchos aspectos de cuidado de la familia que no se han tomado en cuenta por mucho tiempo. Definitivamente son espacios y formas de participación muy importantes. Sí, muchas gracias, Dey y Paz. Justo, pues si bien a lo mejor algunas mujeres pueden tal vez no estar muy inmiscuidas en estos espacios de participación, como los mencionaste, pues sí participan en otros espacios que están dentro de la comunidad. Y bueno, a esto me venía mucho una reflexión que en alguna ocasión me comentaba una amiga de Arantepacua, y ella mencionaba, pues las acciones las seguimos haciendo nosotras, o sea, nosotras somos las que organizamos y lo vemos
desde los procesos de fiesta, ¿no? Las que organizan y las que sostienen gran parte de, si no me atrevo a decir que la mayoría, pues son las mujeres. Y ya en estos otros aspectos, pues también las que hacen estas acciones son las mujeres, y decía ella, pero quienes siguen teniendo o tomando la voz son los hombres, ¿no? Entonces, pues ahí está este otro punto de reflexión. Y bueno, pues para continuar, me gustaría preguntarte qué es lo que incentiva o motiva a las mujeres purépecha a participar. Pues hay varias cosas que nos incentivan. Eh, pero yo ahorita vuelvo a presentar, yo creo que la más importante, digamos, a nivel nosotros, entre nosotras las mujeres, son las redes de apoyo que podamos conformar. Son muy importantes porque nos fortalecen en muchos sentidos. Eh, y déjame presentar, ahora sí. Ay, ya. Por acá, que es de la encuesta, un poquito cómo andamos de redes de apoyo, ¿no? Yo les preguntaba, ¿acostumbra usted reunirse con familiares? Nada, poco, algo, mucho, muchísimo. Y vemos que sí, o sea, estos últimos tres círculos que se ven por acá, 20%, 38% y 9, casi 10%, son mujeres que dicen, sí, me reúno algo, mucho o muchísimo. Y eso, pues, es muy bueno porque contamos ya con una red de apoyo ahí, sea como sea, ¿no? Vamos a ver, de todos modos, algunas sutilezas. Por acá, otra red de apoyo muy importante son las amigas, pero vean, la gran mayoría, este color que se ve acá, dice nunca, en púrpura, casi nunca y a veces, representan el 85%. La gran mayoría de las mujeres dijo que nunca o, o casi nunca, perdón, nada más es estos dos, este moradito y este morado más fuerte. El 85% dijo que nunca o casi nunca acostumbra a salir a divertirse con amigas. Y pues parece no tener mucha relación la participación política con las amistades que tenemos, pero en realidad sí influyen mucho el tipo de redes que tengamos entre las mujeres que participan. Yo estoy segura que si platicamos con cualquier mujer que sea activamente muy participativa políticamente, tiene una red de apoyo fuerte de atrás, ya sea familiar o de las amigas, no necesariamente la familia, a veces son las amigas o el entorno cercano quienes sostienen esa participación, ya sea, por ejemplo, desde animándonos a participar, sí, tú puedes, echándonos porras, cuidándonos, ayudándonos en las tareas de la casa, ¿no? Cuidando a la familia, a los hijos, pero son una red, una fuente importante de apoyo a la hora de la participación. Y fíjense, cuando les preguntamos sobre qué tanto los apoyaría su familia si decidieran participar políticamente, casi la mitad, 4 de cada 10 mujeres, dijeron que si decidieran participar políticamente, su familia las apoyaría poco o nada. O sea, el vínculo más fuerte que tienen no les daría prácticamente apoyo y eso es muy importante para propiciar la participación política. Y ahora por acá otro tema del que se habla muy poco que se habla muy poco en los libros o en los artículos, es la autoestima y la sensación de capacidad, de que somos capaces. Pero es un tema muy recurrente, o sea, es sorprendentemente recurrente. Muchas mujeres no nos sentimos capaces de ocupar ciertos espacios. Sentimos que no estamos preparadas. Por ejemplo, acá en lo rojo, acá el 28% de las mujeres se sienten nada o poco valoradas, tomadas en cuenta o reconocidas, ¿no? Y en cualquier ámbito, en la familia, en la comunidad. Entonces, si casi el 30% de las mujeres sentimos que no somos valoradas o que no somos reconocidas o que no nos toman en cuenta, pues cuando participas políticamente se trata justo de poner tus ideas, de participar y de que te escuchen y que seas tomada en cuenta. No es casi una tercera parte, pero casi el 30% de las mujeres sienten que eso no ocurre, ¿no? Nada o poco, que ocurre nada o poco. Y el 63%
casi 2/3 de las mujeres se sienten nada o poco capacitadas para desempeñar algún cargo en la comunidad, en cuestiones técnicas, por ejemplo, o de conocimientos, ¿no? Y 56% de las mujeres se sienten nada o poco capaces, no capacitadas, sino independientemente de si están capacitadas o estamos capacitadas, 56% se sienten nada o poco capaces o seguras de sí mismas para participar políticamente por todo este contexto, por todo lo que hemos ya hablado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo las mujeres estamos resistiendo frente a todos estos obstáculos para participar políticamente? Algunas mujeres respondieron pues organizándonos, teniendo redes de apoyo, teniendo espacios para mujeres, cambiando los roles de género al interior de nuestras familias, de nuestras comunidades o en la ciudad, teniendo valor. O sea, yo no me imagino de verdad preguntándole, o sea, que un hombre respondiera a esto, ¿no? ¿Cómo usted resiste para participar políticamente con los hombres? No veo a un hombre respondiendo, teniendo valor para participar. No, las mujeres, muchas respondían, tenemos que tener valor para participar, o sea, tenemos que darnos valor y coraje y valentía, ¿no? De participar políticamente. Era una respuesta muy constante, valorándonos a nosotras mismas, ¿no? Y obviamente también que nos valoren. Y preparándonos en conocimiento, en estudios, en experiencia. Esto es lo que respondían pues muchas de las mujeres. Entonces, ¿qué es cómo podemos propiciar? Bueno, aquí dejo brevemente mi correo. Si quieren, después lo pongo, pero ya dejo de compartir para hablar un poco más de frente. ¿Cómo podemos propiciar, entre muchas otras cosas? Hay muchísimas cosas que hacer para propiciar la participación política de las mujeres en diferentes niveles. Por ejemplo, desde el gobierno, pues con políticas públicas con enfoques interseccionales que tomen en cuenta todos estos contextos de los que hemos hablado, que respeten a las mujeres y, por ejemplo, la definición de política, de participación política que nosotras mismas tenemos, que respeten la autonomía de los pueblos originarios, que tomen en cuenta sus perspectivas, pero que también desde el gobierno se puedan generar o promover espacios para la conformación de redes y el intercambio de experiencias de las mujeres, porque hay muchas mujeres ya que tienen una gran experiencia de participación y es de mucha utilidad crear o sea, estos espacios de intercambio de experiencias con otras mujeres, ¿no? Y justo en esto, para darnos valor, para aprender más habilidades, para tener confianza en nosotras mismas. Y bueno, por supuesto que también el gobierno trabaje en hacer frente a muchas desigualdades que afrontamos las mujeres indígenas, ¿no? Desde las comunidades, pues creo que es muy importante que haya una visión autocrítica de los diferentes procesos, ¿no? Entre ellos los autonómicos, que se valore y que se aliente la participación política de las mujeres desde las propias comunidades, que se puedan visibilizar las violencias de género, no para señalar, sino para dialogar y para trabajar en ello, ¿no? La violencia de género existe no solo en las comunidades indígenas, por supuesto, el patriarcado es en todo tipo en todo el mundo, no en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es necesario hablar de ello, reconocerlos y trabajarlo, ¿no? Desde el ámbito familiar, por ejemplo, pues desde redistribuir tareas en el hogar, transmitir a las nuevas generaciones prácticas solidarias al interior de nuestras relaciones, de pareja, de familia, y fomentar pues el respeto a las mujeres. Y nosotros como mujeres, pues nosotras como mujeres, justo creo que es muy importante buscar crear estos vínculos entre nosotras, vínculos no solo de redes, por ejemplo, de apoyo eh, de diferente tipo, sí, de cuidado, de todo, no solo de redes académicas, no solo de redes de participación, sino también como esto, como el propio espacio de la biblioteca, ¿no? Participar, intercambiar experiencias, pero también redes de amistad, redes de solidaridad, redes de hermandad, ¿no? Donde
podamos apoyarnos desde lo más básico hasta cosas más complejas, ¿no? Creo que es muy, muy importante las redes con las que contemos. Y bueno, también trabajar en nuestra confianza, creérnosla de que somos capaces, de que nuestra participación cuenta, que tenemos mucho que decir, mucho que opinar y qué hacer en los espacios en los que decidamos participar. Y bueno, o sea, hay muchas cosas más, pero son algunas de las que yo pondría sobre la mesa en este momento. Muchas gracias, Paz. Pues sí, nos dejas muchísimas cuestiones para seguir reflexionando del por qué es importante que participemos. Y algo que me pareció muy, muy relevante fue la parte que mencionaste y que incluiste en tu estudio de la autoestima y la capacidad que sentimos de poder participar. Porque, bueno, pues, por ejemplo, si bien ahora ha existido una mayor participación e inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisiones que trae detrás que sean mujeres que han tenido acceso a la educación, pues también vemos que, o bueno, tú lo mencionaste, ¿no? Que se percibe que debes de seguir estudiando, que debes de seguir preparándote y yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que también resultaría importante en este apartado reflexionar acerca de que los únicos conocimientos valiosos sean los de la academia, ¿no? O sea, también en las comunidades hay mujeres con conocimientos que son igualmente valiosos que una mujer que tenga conocimientos de la academia y que de repente no valoramos o no sentimos que tengan tanta importancia y tanto peso y que también pues desde ahí podemos tenerlo como eje para seguir participando políticamente. Y bueno, aquí tenemos una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los retos de la participación política de las mujeres purépecha y de todas las mujeres originarias en general? Yo creo que, bueno, como ya dijimos, de los más importantes son las diferentes violencias como retos, a ir trabajando en ellos, que no solo nos atañe a nosotras, sino a toda la estructura social, al gobierno, a todo. Pero a nosotras como mujeres originarias, de verdad creo que algo muy importante es la autoestima, porque habemos muchas mujeres preparadas en todos los sentidos, como tú dices, desde el académico hasta todo tipo. O sea, en lo que decía Daisy, no solo participamos en espacios de toma de decisión como público, sino de toma de decisión en la vida cotidiana. Estamos muy preparadas para muchas cosas, pero no tenemos la confianza en nosotras mismas y creo que ese es uno de los grandes retos que deberíamos ir caminando en conjunto como mujeres, creo yo. Y veo que hay otra pregunta también. ¿Cómo piensas la relación entre la participación política de las mujeres y las autonomías que se están dando en el pueblo purépecha? Ay, ay, ay. Esa de hecho, bueno, no les comenté, no metí ahorita el tema, pero la tesis es sobre la relación de la autonomía con la participación política. Derivado de las encuestas, ahorita les hablo de los resultados, digamos, cuantitativos. Lo que resultó es que la autonomía no está vinculada con la participación. Ay, no quiero decirlo, a ver, lo voy a pensar un poquito para utilizar las palabras correctas. Déjenme, mejor lo abro aquí, lo tengo a la mano. Eh, Porque no quiero ser poco específica. A ver. Eh, ya, aquí está. No, no hay una relación entre la autonomía y la participación política en estos espacios convencionales, como los de acceso a cargos públicos, acceso o sea, de la función pública, ¿no? El voto. O sea, no hay una relación entre autonomía y este tipo de participación. Es decir, si hay mucha autonomía en algún pueblo originario o si hay poca,
no influye en la participación de las mujeres en esos espacios. Sin embargo, hay un resultado, digamos, poco intuitivo, que es que entre menos autonomía haya en una comunidad, hay una mayor participación política de mujeres indígenas, pero en procesos organizativos, o sea, en espacios alternativos, no en los espacios convencionales. Es poco intuitiva, pero digamos, no resulta lógica si lo pensamos en términos de los contextos, ¿no? Pues sí, sí es muy difícil esta participación en estos otros contextos, en estos otros espacios convencionales y hay poca autonomía, además, como acá en Ciudad de México, digamos, que no hay, o sea, está en la Constitución, pero en realidad no tenemos muchas cosas que son parte de una autonomía de pueblos originarios. Pues sí, los espacios donde más participamos las mujeres es en estos espacios alternativos de procesos organizativos, de formar organizaciones, colectivos, ¿no? Entonces, así, esos son los espacios, esos son los resultados, digamos, cuantitativos de la tesis. Pero sí que ya que pienso yo, derivado de todo lo que me compartieron en Cherán, es que, bueno, muchas veces hay como diferentes posturas. Si bien se habla a veces de los usos y costumbres que van en contra de los derechos de las mujeres. También hay quienes dicen, bueno, o sea, los usos y costumbres no son estáticos, se pueden ir transformando y los usos y costumbres no dicen eh, eh, se tiene que violentar a la mujer, ¿no? Van por otro lado. Entonces, yo sí creo que en estos procesos autonómicos en el pueblo purépecha, se han generado muchos colectivos, muchas organizaciones, eh, muchos grupos de reflexión de mujeres y también mixtos que hacen una crítica desde adentro a esta parte de diferentes procesos autonómicos que pues que no necesariamente toman a veces en cuenta a las mujeres, ¿no? Pero por otro lado también está bueno, el ejemplo de los soles en Martes, que desde los propios hombres de la propia comunidad se están generando espacios de reflexión para justo cambiar pues todo esto que tenemos en la cabeza y propiciar más respeto, más inclusión a las mujeres y por ende mayor participación. Entonces, yo creo que no están peleadas de ninguna manera los procesos autonómicos con la participación política de las mujeres, que no necesariamente el proceso autonómico significa mayor participación de las mujeres o al contrario, ¿no? Depende de cómo se trabaje en cada comunidad y pues ya, eso. Muchas gracias, Paz. Y bueno, no sé si aquí por Zoom tenemos a Lidia que si quisiera compartirnos algo, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, para... Ah, ya. Adelante, Lidia, gracias. No, pues solamente el comentario de que a mí se me hace muy interesante todos estos estudios. Yo realmente no tengo mucho que ver con esa área, pero se me hacen muy importantes porque visualizan a la mujer, la posición de la mujer. Yo estando aquí en la ciudad se me hace increíble muchas de las cosas que se encontraron en ese trabajo y aparte se viven otras desde lo personal. Vives, por ejemplo, puede parecer algo muy insignificante, pero el hecho de lo que mostraba Paz, que a veces no se entra a la participación por medio del chisme, por los efectos del chisme. O sea, eso es muy sencillo, aparte de todo lo que genera en la familia, pero en el caso particular lo podría asumir yo de que puedo no participar en muchas cosas para no crear este tipo de cuestiones, ¿no? Y que sí limitan a las mujeres. Entonces, este tipo de trabajos, pues, me incentivan a mí como persona, pues, a luchar, ¿no? De saber que uno
que estás en la pelea y que puedes tener apoyos y que son muy, muy importantes los apoyos en las redes que se generan ya en la actualidad, ¿no? Con otras personas, con otras mujeres. Entonces, pues solamente eh, agradecer este tipo de información y felicitar por, por toda la información que dan. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Y bueno, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Y bueno, mientras nos dan esa información, pues Paz, felicitarte por este trabajo que has realizado, que también pues como mujer purépecha es muy, muy importante que se realicen y que seamos nosotras también, ¿no? Quienes estemos reflexionando acerca de esto. Y bueno, pues si no hubiera más preguntas, me gustaría a modo de cierre, pues que tú nos dijeras qué te gustaría compartirles a las compañeras, a las mujeres purépecha, a las mujeres de tu región respecto a este tema de la participación política. Adelante, Paz. Gracias, Alondra. Pues que nos busquemos entre nosotras, que nos apoyemos entre nosotras. Poco a poco, ya hay muchos espacios, pero como un ejemplo muy sencillo por acá, para esta presentación, para esta reunión, pues Daisy nos conectó como seguramente conecta a miles de personas y gracias a esa conexión, tú nos conectaste a otras 3 compañeras que estamos trabajando el mismo tema o temas muy parecidos y que somos de la región, ¿no? De la meseta o que andamos por ahí. Así, o sea, buscar relaciones de amistad, de apoyo y echarnos porras entre nosotras. Creo que, o sea, puede parecer realmente no sé, chistoso que yo aluda a esto, pero en realidad las redes de apoyo son muy importantes y no solo para la participación política, para enfrentarnos a muchas situaciones o muchos contextos de dificultad, ¿no? Que se nos presentan. Entonces yo diría es vincularnos entre nosotras por aquí, por donde sea, en la escuela, con otras madres, pues en la escuela si tenemos hijos o no, o en las universidades, si vamos a la universidad, en las fiestas, o sea, son espacios muy importantes estar vinculadas y darnos fuerza entre nosotras mismas y también, por supuesto, apoyarnos de nuestros compañeros e ir platicando con ellos y dialogando, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Paz. Pues felicidades nuevamente y que sigamos escuchándote más, que sigamos conociendo más de este trabajo tan bonito, que yo creo que el tiempo que tenemos pues no es suficiente y necesitamos que nos sigas de nuevo platicando qué fue lo que encontraste más en esta investigación que realizaste. Y bueno, pues como lo mencionas, que nos sigamos sosteniendo entre nosotras, que nos sigamos apoyando eh, entre nosotras mismas, con nuestros compañeros, con nuestras familias, entre las comunidades. Y bueno, pues yo cerraría aquí agradeciendo a la biblioteca por este espacio de los miércoles tan bonito que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo, por hacer posible que más personas podamos tener también el acceso a conocer de estos temas, a seguirlos reflexionando, a las personas también que se conectaron por Zoom, a las personas que se conectaron por Facebook, que nos estuvieron escuchando en esta hora, a agradecerles muchísimo por su presencia y bueno, pues sin más, Paz, muchísimas gracias por compartirnos y bueno, aquí seguimos. Muchísimas gracias, Day.